Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy vamos a hablar del movimiento Movember, de detección precoz de cáncer de próstata. Para ello nos vamos a desplazar hasta el Hospital Civil, donde el equipo de urología nos va a dar las claves para la detección precoz de esta enfermedad oncológica. También vamos a saber cómo inscribirnos en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea y vamos a conocer un estudio para la prevención de la ansiedad. El personaje de la semana, la dermatóloga responsable del servicio del Hospital Universitario Costa del Sol y responsable también del proyecto de alcance internacional Soludable, Magdalena de Troya. Magdalena de Troya, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud Ahora, directora del Plan Integral de Salud y Protección y Fotoprotección de Andalucía y responsable del servicio de dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella. Doctora, en cierto modo usted fue una visionaria con Soludable, porque Soludable, bueno, es la precursora y el alma mater sin duda, y es una campaña que todos al final, todas las personas que viven en Málaga, que trabajan en Málaga, conocen de una manera o de otra, ¿no? Porque se trata de una campaña en la que se aboga por la fotoprotección y por la importancia de que las personas cuidemos nuestra piel. En cierto modo fue una visionaria, ¿no? Sacando las consultas de dermatología a la calle para hablar de detección precoz y de prevención sobre todo, ¿verdad? Sí, mira, ocurre que es que precisamente el hospital en el que me encuentro, el Hospital Universitario Costa del Sol, se encuentra pues en el meollo de la Costa del Sol occidental, un sitio donde, al igual que el resto de la provincia de Málaga, pues tenemos un clima enormemente soleado. Pero al mismo tiempo, en la Costa del Sol occidental viven una gran cantidad de personas que vienen de otros países, y sobre todo británicos, alemanes y nórdicos, que precisamente viven en esta zona por el clima y porque ellos están deseando disfrutar del clima, de las playas, del golf, del deporte al aire libre, y precisamente para eso han venido aquí a vivir. ¿Qué pasa? Que se une, dice, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y ocurre que en nuestra zona las tasas de incidencia precisamente de cáncer de piel son elevadísimas. Cuando yo llegué al servicio de dermatología, que lo abrí, ¿no?, en el año 2001, pues me di cuenta al principio, cuando empezamos ya a organizar la actividad asistencial, que más del 50% de nuestra actividad asistencial de consultas y cerca del 100% de nuestra actividad de quirófano se destinaba exclusivamente al tratamiento del cáncer de piel. Esto, claro, para un servicio que estaba emprendiendo, pues la verdad es que un poco nos sentimos asfixiados, agobiados. Hicimos un primer estudio de investigación gracias a la financiación de la Consejería de Salud, un proyecto de financiación competitiva, que el estudio se trataba de averiguar cuáles eran los hábitos, las actitudes y los conocimientos en fotoprotección de los turistas de playa de nuestra zona, de la Costa del Sol occidental, y nos dimos cuenta del gran problema que teníamos, porque no solo es que teníamos unas tasas muy elevadas de cáncer de piel, sino que lo que se avecinaba en base a los resultados del estudio, con unas tasas de quemaduras solares muy elevadas, una baja prevalencia de hábitos de fotoprotección y una falta de conciencia del bañista de playa, del riesgo que estaba teniendo, estábamos diciendo, bueno, esto tenemos que ponerle una solución, y la solución no puede estar exclusivamente en recibir a los pacientes que ya tienen cáncer de piel, primero por ellos, porque ya van a ser enfermos y además enfermos crónicos, sino también por los enormes gastos sanitarios, ¿no?, que estábamos y que íbamos a seguir teniendo. Y ese fue precisamente el punto, ¿no?, gatillo que nos hizo movernos y decir, tenemos que ser proactivo y empezar con un proyecto de prevención del cáncer de piel. Tiene que ser difícil ser dermatóloga en un lugar de la costa y estar tan concienciada y abogar tanto por la prevención y ver cómo vienen personas, hordas y hordas de turistas, ¿no?, que no están concienciados y que además, como vienen para unos días, probablemente no se plantean tanto el cuidarse como nos lo podemos plantear las personas de aquí, ¿no? Sabemos los riesgos del sol, pero quien viene de un país nórdico, que además está mucho más expuesto, porque entiendo que la exposición al final, cuanto menos acostumbrada está la piel, me imagino que más fácil será quemarse, no sé. Totalmente, totalmente. Sí, es cierto que a uno le puede hasta enervar. No me extraña. Y sobre todo cuando ves campañas, ¿no? O sea, yo no sé si os hicisteis eco de una campaña que fue muy conocida, claro, por los que nos dedicamos a este sector, ¿no?, de la prevención del cáncer de piel, que se llamaba Salva un danés.
Siempre, por supuesto. Help. Buenísima. Buenísima, exactamente. Era al mismo tiempo buenísima y tan buena que era muy maliciosa, porque se trataba de una campaña en la que se impulsaban hábitos saludables de fotoprotección, pero que no iba dirigida a sus conciudadanos daneses para que se cuidaran, sino a los gobiernos de los países a los cuales ellos tomaban vacaciones de sol y de playa. Y además lo hicieron hacia 3 países y escogieron Tailandia, Grecia y España. Nos estaban hablando de que nuestro turismo era un turismo de cáncer. Y por otro lado, es cierto que es así, si nosotros no actuamos también proactivamente e impulsamos lo que nosotros decimos a través de la marca saludable, un turismo saludable, ¿no? Y un turismo, o sea, el sol tiene unos beneficios maravillosos para la salud, el sol es un generador clarísimo de bienestar, pero sí estamos al sol de forma razonable, los tiempos determinados y haciendo las actividades que tengamos que hacer determinadas. Pero el exceso de sol, sin duda alguna, provoca cáncer de piel. De hecho, es el principal factor causal del cáncer de piel, además de otras enfermedades, entre ellas pues alergias solares, problemas oculares, problemas incluso de inmunosupresión, que están menos cuantificados que el cáncer de piel, pero sin duda alguna el problema fundamental lo tenemos con el desarrollo de cáncer de piel. Sentido común al final, ¿no? Es lo que se espera a la hora de cuidarse, y es un poco de lo que hablamos aquí un poco, ¿no? De cuidarnos y un poco con cabeza, ¿no? y con lógica. ¿Por qué se ha tardado tanto en empezar a hablar de cáncer de piel? No me refiero al ámbito científico, evidentemente usted como dermatóloga, pues en su ámbito, con sus colegas, en el hospital, en congreso, no hay ninguna duda que evidentemente lo hablan, ¿no? Pero da la sensación de que en otras enfermedades, en lo que respecta a prevención, a diagnóstico precoz, quizás ha ido un poco por delante. ¿Por qué? Quizás es una percepción mía, a lo mejor estoy equivocada, pero ¿es posible que se haya tardado un poco más de lo que se debiera en hablar de cáncer de piel? Se ha tardado muchísimo, pero agradecemos que ya sea el momento en que se hable. A ver, factores pueden haber muchos, nos podemos poner a hacer disquisiciones al respecto. Por una parte, es cierto que el cáncer de piel es tan frecuente, tan frecuente, que a lo mejor si lo intentamos abordar, tenemos que estar separando una serie de presupuestos, ¿no? Que a lo mejor es complicado el tenerlos en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, si estamos hablando de cáncer de piel muy relacionado con el sol en un país que vive del turismo de sol y playa, pues a lo mejor, exactamente, a lo mejor hay muchos sectores, ¿no? que lo pueden ver como una amenaza. Cuando si somos proactivos, lejos de ser una amenaza, podría ser una ventaja competitiva, porque tener un turismo de sol, pero también de calidad, donde podamos ofrecerle a los turistas fotoprotectores, información sobre el índice de radiación ultravioleta, buenos espacios de sombra, alternativas. Además, podemos incluso vender, o sea, podemos sacarle beneficio competitivo en cuanto a la venta de productos de fotoprotección, incluso ropa fotoprotectora con FPU, etcétera. Si lo hubiéramos visto de una manera así, competitiva y proactiva, pues ya lo hubiéramos puesto probablemente en marcha con anterioridad. Lo vamos a hacer cuando nos arrastren, o sea, que es lo que está ocurriendo. Pero fíjate que hay campos y sectores tan flagrantes, porque quieras que no, el turismo, del turismo desde luego vivimos, pero el turista cuando va a un sitio de playa sabe también a lo que se está exponiendo y puede estar más o menos concienciado, sí, pero cada vez hay más conciencia, ¿no? Sí. Y hay, bueno, las redes sociales, internet nos va contando cosas, ¿no? Pero no es algo obligatorio. Sin embargo, fíjate tú que hay mucho cáncer de piel que está relacionado no ya con los baños de sol y playa, sino que está relacionado con los trabajos al aire libre. Entonces estamos hablando de enfermedad profesional. ¿Te puedes creer que en España no está considerado el cáncer de piel como una enfermedad profesional? Frente a lo que ocurre en el resto de Europa, ¿te puedes creer que la radiación ultravioleta natural no está considerada como un factor de riesgo para la salud de las personas trabajadoras al aire libre? No lo está incluido, por tanto las empresas no desarrollan planes de prevención de riesgos laborales relacionados con la exposición a las radiaciones ultravioletas de aquellas personas que trabajan al aire libre. O sea, que no le dan en los EPI crema fotoprotectora. Tenemos una industria en general, toda la que vive en la calle, vivimos en la calle, con lo cual estamos hablando de muchísimos empleos. Sí, efectivamente. Entonces, más tarde o más temprano, esto viene. Porque ya en Europa se está despertando una corriente importante, porque cuando hacen número, el cáncer de piel ocupacional lleva mucho coste. No solo el coste del tratamiento del cáncer, también el coste de las bajas y próximamente lo que está viniendo es lo que estaba
ocurriendo ya desde hace varias décadas en Australia, que es un país bastante avanzado en prevención del cáncer de piel, y son el pago de las indemnizaciones a los y las trabajadoras al aire libre a los cuales sus empresas no les han protegido adecuadamente. Entonces, se nos vienen cambios y nosotros desde luego desde Saludable somos muy proactivos también a la hora de hablar del cáncer de piel relacionado con las playas, el cáncer de piel relacionado con el trabajo y el cáncer de piel relacionado con los deportes al aire libre. Pues por eso estamos precisamente hoy aquí, porque hay servicios, hay especialidades que tienden a verse un poco como estacionales, la etiqueta, ¿no? Llega junio y vamos a hablar con dermatólogos, llega la primavera y vamos a hablar con alergología. Y en Salud Ahora, como hablamos de prevención y de promoción de la salud, queríamos hablar precisamente del cuidado de la piel en el mes en el que nos encontramos. ¿Por qué? Pues porque realmente esa etiqueta hay que empezar a quitarla y no hablamos de los problemas del sol ni del cáncer de piel especialmente o solo ligado al verano o a la primavera, ¿verdad? Estamos en otoño, casi invierno, o sea que estamos hablando de un problema... Preferiría la canción de Todos los días sale el sol, chipirón. Desde luego, y más aquí, claro. Más aquí. Entonces el sol lo tenemos continuamente en nuestro día a día, gracias a Dios, ¿no? Porque Hombre, el claro. sol es fuente de salud y de vida y absolutamente necesario. Y ocurre que la parte del espectro solar que nos va a hacer daño y nos hace daño todos los días del año, y efectivamente cuando llegan determinadas épocas del año de forma más intensa, es la radiación ultravioleta. Esta radiación no está relacionada con el calor, claro. Además es una radiación que ni se ve ni se siente, y entonces o uno está pendiente por diferentes mecanismos, podemos estar pendientes del índice de radiación ultravioleta, o no nos vamos a dar cuenta de que nos está haciendo daño en el día a día. Entonces, tenemos que cuidarnos a lo largo de todo el año y estar pendientes de ese índice de radiación ultravioleta. Y tenemos que conocer por una parte el índice de radiación ultravioleta para saber qué grado de peligrosidad tiene cada día la radiación ultravioleta en nuestra piel y en nuestros ojos. Y también tenemos que conocernos a nosotros mismos. O sea, no todas las pieles, y ya no solo las pieles, no todas las personas tienen la misma vulnerabilidad frente a las radiaciones ultravioletas. Hay personas que son extremadamente vulnerables y que tienen que estar hiperprotegiéndose, y otras personas que tienen que estar más en un sístole y diástole, porque el sol es necesario, por ejemplo, también para la vitamina D. El sol además es una fuente de una gran cantidad de neurotransmisores que nos generan felicidad y que nos generan ganas de hacer cosas, porque claro, cuando sale la luz del sol es para que nosotros nos activemos, ¿no? Y todos esos neurotransmisores afectan mucho también a nuestro estado de ánimo y nos podemos beneficiar de ello, pero tenemos que estar en ese equilibrio, ¿no? Exactamente, en ese equilibrio, y no todas las personas tienen el mismo punto de equilibrio, dependiendo de sus factores individuales de defensa frente a la radiación ultravioleta y luego ya dependiendo del índice de radiación ultravioleta que haya en el día. ¿Y cómo ser saludable para encontrar ese equilibrio? Un poco la recomendación tipo, aunque todos nos tenemos que ver a nosotros mismos, ¿no? Como en cualquier actividad del día a día. ¿Cómo disfrutar del sol siempre con esa responsabilidad? ¿Qué podemos hacer? Todos los días tenemos que tener un poquito de exposición solar, salvo ciertas personas a las cuales decimos que no tienen que tener exposición solar porque les genera directamente enfermedad, ¿no? Pero todos los días deberíamos tener un poquito de exposición solar. Además, una exposición solar buscada, activa, programada. Esa exposición solar, lo idóneo es que no lo tengamos en las horas que son más nocivas del día, entre las 12 de la mañana a las 4 de la tarde, entre los meses de abril a septiembre. Ahí el índice de radiaciones ultravioletas, es decir, la cantidad de radiación ultravioleta que hay en el medio ambiente, nos va a poder producir mucho daño. Entonces, en esas épocas del año, mejor que nos pongamos o bien antes de las 12 de la mañana o bien a partir de las 4 de la tarde, busquemos ese poquito de tiempo para exponernos al sol. En esa exposición, el tiempo que tengamos que estar va a depender de nuestro fototipo de piel. Las personas que tienen un fototipo bajito, que suelen ser personas con unas pieles claritas, con los ojitos claros, ya las que tienen los fototipos muy bajitos son las que tienen los pelos pelirrojos, que son muy pecosos. Esas personas admiten muy poquito sol, para bien y para mal.
Cuando les da un poquito de sol pueden sintetizar muy rápidamente vitamina D, esa es la parte que tienen positivamente, pero cuando le da un poquito de sol también rápidamente se desarrollan los fenómenos que dan lugar al desarrollo de cáncer de piel, como son las mutaciones en el ADN de la célula, y además tienen un estrés oxidativo muy rápido y se les oxida la piel. Entonces estas personas tendrán que estar menos tiempo. Por el contrario, las personas que tienen unas pieles más oscuritas y que son más resistentes a la quemadura solar pueden estar un poquito más de tiempo. Pero incluso unos y otros, desde luego los fototipos altos más de 40 minutos no, los fototipos bajos incluso más de 10 minutos. Ya es una barbaridad, ¿no? Tampoco. Entonces con ese tiempo de exposición solar sería un tiempo idóneo. A partir de ahí hay que activar todo un conjunto de medidas de fotoprotección. Para proteger la piel, sobre todo la piel de la cara, que es tan importante porque está siempre expuesta y porque se nos fotoenvejece también. Sombreros, la primera herramienta de fotoprotección más importante que tenemos es el sombrero. Un buen sombrero, nosotros recomendamos a la ancha, si no es a la ancha y en los escenarios laborales, estas que tienen, le llamamos de estilo legionario, la oreja y la nuca, exactamente. El gafas de sol para proteger tanto los ojos como los párpados, que son súper sensibles y es un sitio donde aparecen frecuentemente los cánceres de piel. Ropa de manga larga, pantalón largo. Los tejidos de la ropa que utilicemos, óptimo que sean tejidos que filtren la radiación ultravioleta y que estén testados. El nivel de factor de protección ultravioleta depende también de la actividad que vayamos a desarrollar al aire libre. Y luego, pues aplicar cremas fotoprotectoras. Hay muchos tipos de cremas fotoprotectoras, cada una para cada tipo de piel. Hay que escoger la crema fotoprotectora que mejor venga a nuestra piel, a nuestro fototipo cutáneo y al lugar en el cual nos la vamos a aplicar. Y bueno, este conjunto de medidas debería asociarse a un buen estado de hidratación y a una buena alimentación. Y para terminar, doctora, a menudo se escucha esa frase de que el sol cada vez está peor, que cada vez nos hace más daño. ¿Es una frase hecha, una frase de la calle, o realmente o hay más conciencia de que nos tenemos que cuidar más, o es que realmente el sol cada vez es más dañino en este sentido? El sol es cada vez más dañino. Los problemas que estamos teniendo, ¿no?, del cambio climático están haciendo que los niveles de irradiación ultravioleta cada vez sean más nocivos y más perjudiciales para nuestra salud. Lo vemos porque cada vez se producen más frecuentemente las quemaduras solares con el mismo tiempo de exposición solar. Lo que dice la gente, dice, el sol pica más o quema más, ¿no? Efectivamente, así es. Y también con el desarrollo de unas mayores tasas de incidencia de cáncer de piel que nos están afectando a muchas personas. 1 de cada 6 personas va a desarrollar algún tipo de cáncer de piel a lo largo de su vida. Entonces estamos hablando de un problema de salud gordo, frecuentísimo, y que tenemos la solución, porque la parte positiva del mensaje es que más del 80% de los cánceres de piel podrían prevenirse si empezamos desde la infancia y luego a lo largo de toda la vida con unos hábitos saludables de fotoprotección. Pues Magdalena de Troya, muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Ha sido un placer, podíamos estar hablando horas desde luego y seguiremos haciéndolo porque es muy importante hablar de detección precoz y sobre todo de prevención. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. El Movember es un movimiento que se inició a principios de los 2000, en el 2003 concretamente en Australia, cuando un grupo de amigos, a raíz de la enfermedad de uno de ellos, se dieron cuenta que no sabían nada de la enfermedad de su compañero, que era un cáncer de próstata. Se dieron cuenta que la información general, que recibe la información la población general, es muy escasa, y entonces hicieron un movimiento local que con los años se ha convertido en un movimiento mundial de difusión de esas enfermedades, sobre todo de la salud masculina, centrándose fundamentalmente en el cáncer de próstata y en el cáncer de testículo, y también en la salud mental del hombre, para romper mitos y barreras que hablen sobre la ansiedad, la depresión en el hombre, con el objetivo también de disminuir la tasa de suicidios masculinos. El cáncer de próstata en Málaga tiene una incidencia de 139 casos por 100.000 habitantes.
es en el varón el cáncer más frecuente y sigue aumentando. Los pacientes normalmente nos lo derivan del médico de atención primaria, ¿vale?, para hacer en el protocolo de diagnóstico precoz con una analítica de sangre, ¿vale?, con un PSA, que es el famoso PSA. Entonces, si este paciente tiene el PSA elevado, normalmente nos lo suelen derivar nosotros. Nosotros lo primero que hacemos es confirmar que ese PSA siga aumentado. Y ya en los últimos años también se ha instaurado la resonancia de próstata, que es uno de los métodos diagnósticos que también utilizamos, y hacemos una estimación del riesgo de un cáncer de próstata significativo para hacer una biopsia, ¿vale? Entonces, entre eso y otros factores de la analítica, más aparte de los factores de riesgo que pueda presentar el paciente, hacemos una estimación de riesgo y ya entonces proponemos lo que viene siendo una biopsia de próstata. En función de si tenemos alguna lesión sospechosa en la resonancia o no, pues ya decidimos si hacemos un abordaje transrectal, que lo hacemos aquí en la sala que tenemos, o si lo hacemos en quirófano a través del periné, transperineal. Gracias al diagnóstico precoz vamos a diagnosticar el cáncer de próstata en fases diversas de la enfermedad. La mayoría de las veces se suele diagnosticar como una enfermedad localizada, es decir, que está solamente en la próstata, no está extendida a otros órganos del cuerpo, y esta enfermedad localizada se puede tratar de diversas formas. Dependiendo del grado de enfermedad que tengamos. Cuando tengamos una enfermedad muy poco extendida, de muy baja agresividad, uno de los tratamientos que hay que tener siempre en cuenta es la vigilancia activa. La vigilancia activa no quiere decir no hacer nada, quiere decir retrasar el tratamiento por los efectos secundarios que nos puede producir ese tratamiento. Quiere decir tratar a los pacientes dentro de unos años y mantener la calidad de vida, porque este cáncer de próstata tiene muy poca agresividad. Otros tratamientos son el tratamiento quirúrgico, que consiste en extirpar la próstata por métodos quirúrgicos. Este es el quirófano de cirugía robótica con el que hacemos la prostatectomía radical. Por medio de esta técnica quirúrgica extirpamos completamente la próstata y hacemos una reconstrucción de tal forma que los resultados funcionales pues, son mejores que con las antiguas técnicas que había de cirugía abierta. A diferencia del cáncer de próstata, el cáncer de testículo supone solo el 1% de todas las neoplasias del adulto. Entre los tumores urológicos es solo un 5% de ellos. Y en concreto en Málaga pues, se estiman que hay unos 30 casos por cada 100.000 habitantes y la mayoría de los casos cursa de forma indolente, es decir, el paciente no nota nada. ¿Qué es la forma de presentación típica? Pues la autopalpación de un nódulo, el paciente cuenta que se nota un bulto en el testículo que no había advertido antes. El cáncer de testículo diagnosticado a tiempo y de forma precoz tiene un muy buen pronóstico, por eso es muy importante concienciar a la población, así como se nos conciencia a nosotras para la autoexploración de la mama, pues a los varones también hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo los varones entre los 30 años de edad y los 40 años, ese es el pico de incidencia del cáncer de testículo, pues siempre hay que estar alerta a cualquier aparición de cualquier tumoración más dura, cualquier cosa diferente, que consulten con su médico, porque cuanto antes lo diagnostiquemos, pues mejor va a ser el desenlace. Más de un 20% de varones mayores de 40 años van a presentar una patología tan prevalente como es la disfunción eréctil durante su vida. La patología sexual es un marcador de calidad de vida y de bienestar general. De hecho, los pacientes que presentan alteraciones sexuales son pacientes que tienen más riesgo de tener consecuencias problemáticas como son las enfermedades cardiovasculares. Vemos con más frecuencia que los pacientes acuden a las consultas, se abren de manera más fácil y vienen con su pareja. Sin embargo, la salud sexual sigue siendo un tema tabú. Es verdad que en la consulta intentamos crear un entorno seguro para que el paciente pueda revelar todas esas intimidades, que no se sienta agredido y que el entorno pues, sea fácil para él. Lo importante es saber que para esto hay tratamientos individualizados. Tenemos desde cambios en los hábitos de vida, tratamientos médicos, incluso tratamientos quirúrgicos, dependiendo de las características del paciente. En cualquier paciente, tanto las enfermedades físicas como las mentales están interrelacionadas. Siempre intentamos darle la mayor calidad de vida a los pacientes y de ello la esfera sexual es muy importante. El hombre debe de romper esos tabúes, esos miedos de hablar de su aspecto sexual con su médico, con su urólogo, para con ello poder acceder a esos tratamientos que existen que le van a dar mejor calidad de vida. Donar médula ósea salva vidas. La médula ósea
es la fábrica de la sangre. De ella van a salir nuestras plaquetas, nuestro plasma, nuestros hematíes, y hay pacientes que por la quimioterapia, como una leucemia o por una aplasia, no van a tener esa fábrica de la sangre. Para hacer donante de médula ósea puedes venir a nuestro centro de transfusión o cualquiera de nuestras colectas repartidas por la provincia. Para hacerte donante de médula ósea es tan sencillo como una primera analítica y una historia médica. Cuando ya entras en el registro REDMO, que puedes ser donante a nivel internacional, te van a llamar y si cumples los requisitos de nuestra analítica y de nuestra historia clínica, vas a poder ser donante de dos maneras muy sencillas. Por sangre periférica, en el que durante una mañana vas a donar esos progenitores, esa fábrica de la sangre la vas a donar y vas a volver a casa. Previamente te habremos puesto una medicación o con una punción en la zona lumbar vamos a sacar esa fábrica de la sangre, esos progenitores, y bueno, ese día sí tendrás que estar en el hospitalizado porque habrás ido a quirófano, pero al siguiente día ya podrás ir a alta a casa. Con esa donación de médula vamos a conseguir salvar la vida de pacientes con leucemia, con aplasia de médula o problemas de inmunodeficiencias. Esa donación de médula ósea podría ser a cualquier parte del mundo. Nosotros hemos enviado a donantes a Estados Unidos, a Australia o incluso a Colombia. Gracias a la compatibilidad de tu HLA, esa identificación, esa parte que nos identifica nuestra célula entre todas las personas. Esa donación de médula que en muchas ocasiones la escuchamos en las redes, promovidos por familiares, tenemos que recordar que si tú te haces donante de médula ósea, te haces para cualquier paciente que lo necesite a nivel mundial. Cualquier persona que esté hospitalizado y con estas patologías puede verse beneficiado. El 37% de la población padece algún problema de salud mental y la ansiedad es el más común. Tras la pandemia de COVID-19 se ha disparado un 33% y la sufren el doble de mujeres que de hombres, aunque en ambos casos se ha duplicado desde 2016. Ante estos datos, un grupo de investigadores malagueños de IBIMA Plataforma Bionan y de la Universidad de Málaga han desarrollado Prevans, una aplicación para móvil que busca prevenir los problemas de ansiedad. Prevans es un estudio de investigación que hemos desarrollado un conjunto de investigadores, psicólogos, psicólogas, pero también de otras disciplinas, con el objetivo de crear una aplicación móvil que consista en una serie de elementos que ya sabemos que funcionan, que mejoran la salud mental de las personas y previenen futuros episodios de problemas de ansiedad, de depresión, y todo esto lo hemos aunado en una aplicación móvil para proveer a la gente de estas herramientas, de estas habilidades, de estas capacitaciones, como así decimos, ¿no? Son dosis terapéuticas, ejercicios terapéuticos, que nuestro objetivo es ver que esta combinación que hemos hecho y esta integración que lo hemos hecho en una app va a contribuir a que la gente sea más feliz, tenga un mejor bienestar emocional y futuro menos problemas de depresión y ansiedad. Principalmente está centrada en la prevención de los problemas de ansiedad. El objetivo del proyecto es proporcionar herramientas y estrategias a los usuarios para evitar la ansiedad. La aplicación cuenta con una calculadora que valora los factores de riesgo de cada persona y le indica la probabilidad que tiene de padecer problemas de ansiedad en el próximo año. Una cosa innovadora que integra esta aplicación móvil, porque hay muchas aplicaciones móviles en el mercado para mejorar la salud mental, pero esta es que tiene una intervención, un trabajo que hace la persona que está único y adaptado a su propia característica, a su propia casuística, porque nosotros venimos de una investigación previa, que es un algoritmo de riesgo, donde hemos identificado qué factores hacen más probable que una persona desarrolle un problema de ansiedad en el futuro. Por lo tanto, si sabemos que una persona en concreto tiene este y este factor que le van a llevar a tener más probabilidad de tener un problema futuro, vamos a trabajar en eso en concreto. La aplicación te va a recomendar una serie de ejercicios a ti por tener esas características, por tener esos factores de riesgo, le llamamos. El objetivo de Prevans es la prevención y ayudar a los usuarios en la resolución de problemas interpersonales, de relaciones o de toma de decisiones. También incluye tratamientos específicos para trabajar las preocupaciones y pensamientos negativos, compensando los factores de riesgo con los de protección. La sociedad actual de ahora, que vivimos con las prisas, con los refuerzos muy inmediatos, que vivimos en este mundo donde lo necesitamos aquí ahora, tenemos mucho estrés.
esto promueve este tipo de emociones. Que no controla, también tenemos un cerebro de alguna forma que está diseñado para la supervivencia, de este que que nos acompaña desde la prehistoria, que es un detector de peligro y que va a intentar la supervivencia y va a intentar que evitemos los peligros. Pero claro, en nuestra sociedad actualmente los peligros que había antes no son los peligros que hay ahora. Aquí los peligros están más en el futuro, en complacer demandas que nos pone la sociedad, que nos pone nuestro entorno, son demandas de otro tipo sociales. Entonces, nuestro sistema de alertas es el que teníamos cuando teníamos que luchar contra depredadores, pero en esta sociedad donde eso ya no existe, sigue funcionando, sigue activándonos, sigue diciéndonos no vayas por ahí que eso es incierto, no. Y en esta sociedad donde eso ya no ocurre, este sistema tenemos que entrenarlo para paliarlo en ese sentido, ¿vale? Y por eso también trabajamos tanto toda la parte de la psicología positiva. El estrés, las demandas laborales, las demandas personales, los problemas económicos, todo esto son nuestros depredadores actuales que están ahí y nuestro cerebro, pues de alguna forma le estamos dando trabajo en ese sentido por cómo es nuestra sociedad actualmente. La idea es que muchas veces los peligros de ahora, contemporáneos, no son tan reales, son más en expectativas, en demandas futuras, en lo que creemos que la gente quiere de nosotros, más que en lo que es real. Pero nosotros seguimos detectando peligros como para sobrevivir. Una vez concluya la fase de reclutamiento de pacientes, se trabajará en los perfiles y en los resultados. El equipo de investigadores espera que en el futuro pueda ser una aplicación móvil comercial que sirva a toda la población y que incluso se recomiende en los servicios de salud.